En esta radio y queremos llevar siempre un mensaje que es del Señor, ¿no? Y siempre la palabra de Dios nos enseña, nos exhorta, nos forma, nos guía. La palabra de Dios sana, nos libera y sobre todas las cosas nos salva. Jesucristo es nuestra salvación. Hoy día traemos como tema el pecado, el perdón y la fe, ¿no? El escándalo, ¿no? Es como una invitación que nos hace el Señor para vivir como mejor, en un cambio de vida, el no escandalizar a nadie, el perdonar, saber perdonar y quien se ha equivocado, pues perdonarlo, ¿no? Y el otro punto es fortalecernos en la fe, que son puntos muy importantes porque a veces ocurre en nuestra casa y el escándalo sucede de varias formas. Pero vamos a ver, tomando como centro de nuestra vida, de nuestra palabra, de nuestra predicación, de esta enseñanza, es a Jesús en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre del que hace caer a los demás. Mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, antes que hacer caer a uno de estos pequeños. Cuídense ustedes mismos. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces al día y otras tantas, vuelve arrepentido y te dice: lo siento, perdóname, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: Señor, aumenta nuestra fe. El Señor respondió: si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirán a ese árbol: arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. Esto es palabra del Señor. Los escándalos, dice el Señor. Por eso es que este mensaje es escándalo, perdón y fe. Entonces, acá Jesús empieza diciendo: pobre de aquel que hace caer a uno de estos mis pequeños. ¿Y quién son los pequeños para Dios? Es que nosotros somos tan pequeñitos ante el Señor. Los que reconocemos a Dios nos hacemos como niños, nos hacemos tan pequeños y tan insignificantes ante la grandeza, el poderío, la majestad de Dios. No es que seamos tan pequeñitos, sino que cuando vemos la grandeza de Dios, nos vemos tan pequeños y nos hacemos nada para que Él sea el todo. Entonces, cuando alguien hace caer a estos pequeños de Dios, nos dice: ay de aquellos, pobre de aquel que hace caer a uno de estos mis pequeños. Dice: antes bien, es preferible que se hagan atar una asta de molino, o sea, prácticamente no sumergirse al mar. Si tu hermano te ofende, dice, repréndelo. Si a veces nosotros somos ofendidos, ¿y qué hacemos? Reaccionamos, hasta con lisuras. Reaccionamos y le hacemos lo mismo que Él nos ha hecho, y a veces peor. Y eso no es de Dios. Entonces, por eso dice, el escándalo lleva una manera de Dios, que es reprenderlo, aconsejarlo, ¿no? Entonces, y cuando a ti te ofenden, nos molesta, por supuesto. Entonces, viene el Espíritu Santo y dice: perdónalo. Pero ¿cómo lo voy a perdonar? Oye, mira lo que me ha hecho, me ha traicionado, me ha hablado cosas, ha hecho un escándalo en mi propia fiesta. Yo lo invité, hizo un escándalo. Está hablando cosas de mí, como que hay un chisme. ¿Y qué te dice el Señor? Perdónalo. Qué difícil es. Pero también Jesús nos dice en Mateo 12:36: yo les digo que en el día del juicio los hombres tendrán que dar cuenta hasta de cualquier palabra difamatoria.
tus propias palabras te justificarán. Y son tus palabras también las que te harán condenar. Por eso que yo siempre le repito, o sea, creo que la palabra de Dios está centrada, la justicia está centrada, creo, en lo que Dios te dio, ¿no? El libre albedrío, como lo habla en el Deuteronomio 30, 14 al 19. El Señor nos dice siempre: yo te he dado a elegir entre el bien y el mal, entre la bendición y la maldición, entre la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y toda tu descendencia, como que Dios te da a elegir. Entonces, nadie me puede venir a decir que no se dio cuenta que estaba haciendo un escándalo, ¿no? Porque cuando hay un escándalo, todo el mundo, oye, te metes una borrachera, imagínate, y haces un alboroto en una fiesta, es un escándalo. Si alguien tú calumnias y esta persona se va y le dice a otra, y esta le dice a otra, y esta le cuenta a su mejor amigo, a su mejor y se entera todo el mundo, el escándalo trae chisme, y estos son condenables por el Señor. Entonces, ante esas cosas, si ves que una persona está calumniando, que dice la palabra de Dios, repréndelo. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Pero dice el Señor, pero si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces al día y otras tantas vuelve arrepentido y te dice, lo siento, perdónalo. O sea, es lo que decía Pedro: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Jesús le dice, 70 veces 7, siempre. Pero a veces nosotros, cuando somos ofendidos, oye, mira, mi enamorada, mi novia, mi esposa me hizo esto, ya que mejor me separo. Y es claro, pues, humanamente lo mejor es separarse, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabes perdonar. No, hermano, yo no he aprendido a perdonar. Claro que no has aprendido a perdonar verdaderamente. No hay un perdón porque no has conocido verdaderamente a Dios. No, hermano, yo me voy al grupo de oración. ¿Pero a qué te vas? ¿A dónde está tu corazón cuando estás en el grupo de oración? No, yo también rezo. ¿A dónde está tu corazón cuando rezas? ¿A quién le invocas? ¿A dónde está dirigido tus pensamientos? Hermano, yo también voy a la comunión. ¿A dónde está dirigido tu corazón cuando vas a la comunión? Entonces quizás estamos ausentes a Dios, creyendo que estamos caminando con Dios. ¿Por qué? Porque sigues en el mundo que te arrastra y tú no te das cuenta. Yo les digo siempre, mi hermano, para que entiendan el pecado. Tírate a cruzar el río Amazonas, pensando que vas a llegar al otro lado. Es casi imposible cruzarlo. A nado es imposible, porque la corriente te va a arrastrar tanto que vas a encontrar palos, piedras, barro, agua, árboles que se los arrastran. Entonces, en ese mar, en ese río inmenso que es como un mar, te va a arrastrar tanto que es casi imposible poder salir de ahí. Entonces, eso es el pecado. Entonces, si tu vida está metida ahí en el pecado, ¿cómo puedes decirme que estás yendo al grupo de oración? ¿Cómo puedes decirme que estás comulgando, que estás recibiendo la Eucaristía? ¿Cómo puedes decirme que estás en oración siempre? Entonces tu corazón no está en el Señor. Tu corazón está pegado al mundo, porque aún te domina la pornografía, aún te domina las seducciones, aquellos que te arrastran al pecado. Si a lo malo no está en ver, sino en mirar. El ver es una cosa, el ver es algo que tú te topaste con eso y viste, pero no te quedas ahí. Si te quedas ahí a observar, eso es mirar. Y cuando te quedas en la mirada, ahí viene el problema. No es lo que oyes, sino lo que escuchas. Si tú oyes simplemente, pues es lo que oíste, ¿no? Pero escuchar es ponerle atención. Oye, mira, te voy a contar algo. ¿De qué cosa? Y comenzamos como la chilindrina, ¿no? Fíjate. Y la persona sigue escuchando. Entonces, le está dando rienda suelta al escándalo. Entonces, nosotros tenemos que
que tomar en cuenta por el discernimiento del Espíritu de Dios qué es lo que estás haciendo en tu vida. Hermano, es que no puedo, cada vez que escucho hermanos que me dicen, hermano, no puedo, porque cada vez que ya me voy al grupo de oración, pero salgo otra vez vuelvo a caer. Claro, pues tienes que volver a caer, ¿sabes por qué? Porque no le has entregado tu corazón a Cristo, porque no has cambiado con los amigos que te arrastran a las borracheras, a los vicios, porque no has cambiado los lugares a donde tú vas, sigues yendo a los bares, sigues yendo a esas fiestas paganas, sigues yendo a esas películas pornográficas. Entonces, ¿cómo me puedes decir que estando en el grupo de oración no puedes cambiar? Es que no has decidido cambiar, que es diferente, porque Dios está presto así a que tú cambies. ¿Cómo? Buscándolo a Él y abandonando las cosas del mundo. Pero si estás en una comunidad de oración y sigues en las cosas del mundo, ¿cómo puedes decirle que estás caminando en el camino de Dios? Estás caminando en el camino del mundo, que es el camino que ha puesto Satanás. Entonces, hermano, definitivamente, así como la lógica, ¿no? Si no es grande, entonces es pequeño. Si no hay luz, entonces hay oscuridad. Entonces, si no hay gracia de Dios, hay pecado. Si no estás con Cristo, está el demonio. Entonces, como que son cosas que tú no has decidido cambiarlas, porque Dios está decidido a que tú cambies. Pero si tú sigues en los caminos, en las áreas que tú estás manejando, en el círculo donde tú te mueves, es área de mundo y de pecado. Mira, Jesucristo nos dijo bien claro. Dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Es inevitable que tú salgas a la calle y no encuentres delincuentes, borrachos del mundo. Pero también hay personas que son de Dios. Entonces todo está en que tú elijas a las personas. Todo está en que tú elijas los lugares. Todo está elijas qué cosas están viendo tus ojos. O sea, una cosa yo te digo es que veas y otra cosa es que te pongas a mirar, que te quedes ahí prendado. Mira, San Pablo, nuestro Papa, Juan Pablo, decía, navegar mar adentro. Y cuando tú estás en el internet, tú estás trabajando, vamos a suponer, yo hago mis temas del Señor. No, agarro el internet, comienzo a hacer mis temas, busco la Biblia, todo comienzo a hacer. Pero hoy para ahí van a salir figuritas que te van a seducir. El problema no está en que salga la figurita, no. Hay gente que dice, no, el internet es el diablo. No. El internet es el mundo como estás viviendo. Todo está en que tú elijas y decidas qué cosa es lo que vas a hacer. Si continúas haciendo el trabajo que estás haciendo o vas a abrirle la ventana o la puerta al demonio. Es que el demonio es un ser atado a la sangre de Cristo Jesús, que no puede hacerte daño en tanto que tú estés en el camino de Dios. Pero cuando tú abres una ventana, ¿qué cosa es abrir una ventana o una puerta? Una puerta o una ventana al demonio, al mundo, es como un perro rabioso que está atado o encadenado. Así es el demonio, encadenado a la sangre de Cristo. Pero si tú te acercas a ese perro que está encadenado y rabioso, es un perro que va a hacer daño, cualquiera lo puede destrozar. Si tú te acercas, te va a hacer daño. Entonces, ese es abrir ventanas. Cuando tú abres ventanas, eso te va a hacer daño. ¿Verdad, hermano Dios? Qué grande y misericordioso es nuestro Dios, ¿no? Sí lo es. Sí lo es grande y misericordioso. Pero también, como Dios es paciente, también para los que no se acercan, Dios es justo. Pero los que clamamos su misericordia, pues tenemos que pedirle también su espíritu de fortaleza. Ese espíritu que nos dice en la palabra de Dios que más grande es la gracia que el pecado. Entonces, nosotros tenemos que estar en esos ejercicios espirituales. Mira, por decirte, un boxeador no sale al ring con un contrincante que está preparado y se le ocurre ser boxeador, pues el boxeador lo va a hacer trizas el otro.
Entonces, ¿qué haces tú? Te preparas. ¿Y cuánto tiempo? Pues todos los días. Y si tú dejas de practicar, pues tu físico va a bajar. Entonces, cuando te encuentres con la otra persona, te va a derribar. La vida es lo mismo. Los ejercicios espirituales son lo mismo. Nosotros tenemos que estar en una permanente oración. Ese es un ejercicio espiritual. Nosotros tenemos que estar escuchándolo a Dios. ¿De qué manera? Pues abre la palabra de Dios. Sabia es la Iglesia Católica, que mira, que si tú vas durante 3 años consecutivos, todos los días a la misa, y escuchas atentamente la palabra de Dios y las homilías, habrás leído toda la Biblia. Es la sabiduría de la Iglesia. Entonces, hay unos libritos, por decirte, aquí en la Catedral de Chiclayo, hay unos libritos que dicen, ¿no?, la lectura diaria. Entonces, ahí está todos los días la palabra de Dios. Una vez alguien me dijo que es de una secta, que son testigos, pero que no son de Jesucristo. Y me dijo, no, es que ahí en la Biblia, en la misa, ni siquiera leen la palabra de Dios. Un momentito, le digo, ahí se lee todos los días, hay una primera lectura, hay un salmo, y hay el Evangelio, son 3 lecturas. Y para que sepas que en los días domingo hay una lectura, y también hay un salmo, y hay una segunda lectura, y todos son palabra de Dios. Y la cuarta es el Evangelio. Entonces, y el sacerdote en su homilía nos explica por qué estas 4 palabras están tan coordinadamente así enlazadas, que no se desfasan, sino tienen el mismo sentido. Nos hablan una en el Antiguo Testamento, otra en los Salmos, y otra también nos habla en el Evangelio. O sea, ni siquiera podemos decir que hay una coordinación, sino que es algo que es así absolutamente perfecto, porque la sabiduría de Dios es perfecta y la Iglesia es sabia. Bendito y alabado sea Dios. Por eso es que hablando de la sabiduría, también la sabiduría en el capítulo 1, en el versículo del 1 al 7 nos dice, amen la justicia. Esa sabiduría es preciosa, ¿no? Los libros sapienciales, desde Job, ¿no?, el mismo libro de sabiduría, Eclesiásticos, Eclesiastés, ¿no?, y tanta promesa y profundidad en esta palabra de Dios, que nos dice el Señor, amen la justicia, ustedes que gobiernan la tierra, tengan con el Señor los sentimientos que convienen, búsquelo con un corazón sincero. Esto que dice sentimientos sinceros, también en Filipenses, en el capítulo 2, nos dice, ¿no?, imitemos los mismos sentimientos de Jesucristo, porque Él, teniendo la igualdad de Dios, no se igualó a ser Dios, sino que se rebajó y se hizo hombre. O sea, Él, de que lo que es Dios se hace hombre, para que ante el nombre de Jesús se doblen todas las rodillas, en el cielo, en la tierra y en las profundidades, y que toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Entonces es una cosa pero maravillosa. Por eso, desde esta radio, de estas redes sociales, Jesús nos invita al perdón frente al escándalo que puedan hacer contigo. Imagínate, en una fiesta hacen un escándalo y tú saliste avergonzado, te sentiste humillado, ¿no?, traicionado por esa persona, quien te decía que podía amarte. ¿Y qué haces tú? Pues sales de cólera, molesto, triste, quejumbroso, y solamente en tu corazón a veces puede quedar odio, rencor, y si le pasa algo malo a esa persona, venganza. Pero ¿qué viene y te dice Jesús? Si tu hermano te ofende, repréndelo, pero si se arrepiente, perdónalo. De la sabiduría de Dios. Esta es la otra mejilla que tú tienes que presentar. La primera mejilla que tú presentaste fue cuando hicieron un escándalo contra ti. Y la mejilla que tú presentas es la sabiduría de Dios, diciendo, te perdono en el nombre de Jesús. Pero no basta el perdón, sino exhortarlo, reprenderlo y decirle dónde está su error. No con la cólera, sino con el amor de Dios. Entonces,
ahí verdaderamente hay una corrección fraterna de Dios, del Espíritu Santo. Porque si tú te vas en el escándalo a reprenderlo y a querer quedar tú bien y a él hacerlo quedar mal, entonces eso no es una reprensión de Dios, sino es una reprensión del hígado, ¿no? Que no viene del corazón. Entonces, por eso que la sabiduría nos dice, amen la justicia. Ustedes que gobiernan esta tierra, tengan con el Señor los sentimientos que convienen, búsquelo con un corazón sincero. La sabiduría, dice la palabra de Dios, la sabiduría no entrará en un corazón que no está dispuesto a Dios. La sabiduría no entrará ni habitará en un cuerpo esclavo del pecado. Como que hay un silencio, una reflexión, y nosotros decimos, en esto estamos fallando. Por eso que le pedí, y nosotros estamos, ven Espíritu Santo, invitamos al Espíritu Santo, pero ¿cómo va a entrar el Espíritu Santo en medio de los cerdos, en medio de la inmundicia, si tú estás bailando en medio del pecado y estás, ven Espíritu Santo, ¿cómo va a entrar? Ahora dice que el Espíritu de Dios no entrará en un alma mal dispuesta, ni habitará en un cuerpo esclavo del pecado. El Espíritu Santo que nos educa, dice la palabra de Dios, huye de la duplicidad. La sabiduría es un espíritu que ama a los hombres. Escucha, no rechaza al hombre, rechaza el pecado. La sabiduría es un espíritu que ama a los hombres, pero no dejará sin castigo al que blasfeme, porque Dios conoce sus pensamientos íntimos, ve claro en su corazón y escucha sus palabras, porque el Espíritu del Señor repleta el universo y mantiene su unidad. Conoce pues todo lo que se dice. Por eso, cualquiera que tome una decisión injusta no puede escapársele, no quedará sin sanción. Esta es palabra de Dios. Ahora, Jesús nuevamente nos dice, yo les digo, está hablando Jesús el Señor, silencio, escuchémoslo a Dios. Yo les digo que en el día del juicio los hombres tendrán que dar cuenta hasta de cualquier palabra difamatoria. Tus propias palabras te justificarán, pero también son tus propias palabras las que te harán condenar. Esta es palabra del Señor, ¿no? Y Juan 12:48 dice, el que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene lo que juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. O sea, ya no es, como dice Jesús, ya yo no los condeno, yo dejé mi palabra les va a juzgar. Elijan el bien y el mal, elijan la bendición o la maldición, elijan la vida o elijan la muerte. Pero al final el Señor nos dice, elijan la vida para que vivas tú y toda tu descendencia. Mira, que cuando tú buscas la salvación en Cristo Jesús, pues estás a punto de que toda tu familia se salve. Pero ¿cómo es eso, hermano? Hechos 16:31 también nos recuerda, igual que el Deuteronomio 28:19. El Hechos 16:31 dice, ¿ahora qué debemos hacer para salvarnos?, preguntan los fariseos al apóstol San Pedro. Y él dice, si ustedes creen en el Señor Jesús, te salvarás tú y toda tu familia. Esta es la oferta de la eternidad, el regalo más grande de Dios, que no necesitas tú ver que tu familia se convierta, que estés acá, porque tú ocúpate de tu propia salvación. ¿En qué sentido? Sigue a Cristo, sigue en los ejercicios espirituales, y tu familia, por tus oraciones, irán cayendo uno a uno. Santa Mónica oró 38 años por su hijo Agustín, que después Agustín se convierte en lo que nosotros conocemos hoy día en San Agustín. ¿Y quién fue San Agustín? Fue un hombre así, de mundo. Por las oraciones de su madre se convirtió al Señor. Pero no solamente se convierte, sino que se hace monje. Y los monjes no pueden ser sacerdotes, salvo que no haya un sacerdote dentro de los monjes. Entonces se nombra uno y él es nombrado sacerdote. Después que es nombrado sacerdote, llega a ser hasta obispo. Y no solamente ese regalo recibió Santa Mónica, sino que también su esposo, alejado de Dios, incrédulo,
también es convertido. Por eso ahí se cumple la palabra de Dios, ¿no? O sea, San Agustín no oraba, su esposo tampoco, pero por las oraciones de Santa Mónica, los dos son convertidos a Dios. ¿Esto qué significa? Significa que cuando tú buscas tu salvación, la salvación de tu familia está asegurada. Esto es palabra de Dios, ¿no? Por eso dice el Señor, y qué hermoso, esto lo repito siempre porque esto es de Dios. Elige el bien y no el mal. Elige la vida y no la muerte. Elige la bendición y no la maldición. Entonces alguien me preguntó y me dijo, hermano, entonces, ¿pero por qué en la Biblia dice malditos aquellos, etc.? Claro, porque Jesús nos ha dicho, elijan entre la bendición y la maldición. Entonces, cuando tú no estás en el camino de Dios, pues estás en el mundo. No estás eligiendo la bendición, estás eligiendo el mundo. Cuando tú caes en el pecado y te queda... El problema no está en que caigas en el pecado. No, ese no es el problema, porque somos pecadores. El problema es que te quedes en tu pecado. Una cosa que seas oveja, otra cosa que seas cerdo. Disculpa esta comparación, pero la oveja cuando se mancha la patita, se sacude. Ese es el sacramento de la confesión. El sacudirse es el perdón a Dios, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Y en el caso del cerdo, no. El cerdo se cae en el fango y se revuelca, disculpen la expresión, en sus excrementos, en lo que comen, todo se revuelca el cerdo y ahí vive. Nosotros no somos cerdos, somos ovejas. Por eso dice el Señor, yo conozco a mis ovejas y las ovejas escuchan mi voz y la reconocen y yo reconozco la voz de mis ovejas y ellas me siguen. Y cuando una oveja se despista, el Señor sale a buscarla. Eso es Dios. Entonces, esto es lo que dice la palabra de Dios, no escándalos. En este mensaje es una invitación a vivir mejor, a no escandalizarse de nadie, no entrar más que una reprensión, entrar a corregirlo, pero en el amor de Dios. Eso se llama exhortación del Espíritu Santo. Y dice él, cuando a veces nosotros nos creemos a esos chistosos, ¿no? Bien vivos, ¿no? A veces hacemos un chiste humillando de los defectos de una persona. A veces hacemos un chiste de los errores de una persona para que todos se rían, para que todos se gocen. Y se están burlando de alguien. Dice, pobre de aquel que hace caer a uno de mis siervos, a uno de mis servidores, a uno de estos pequeños míos. Mejor sería que se atara un aspa de molino al cuello y se lanzara al mar, antes de hacer caer a uno de estos mis pequeños. Si tu hermano te ofende, repréndelo en el amor de Dios. Dice, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te vuelve a ofender tantas veces en el día y te dice, lo siento, vuélvelo a perdonar. Este es el amor de Dios, esta es la sabiduría de Dios. Pero el mundo no tiene esta sabiduría porque no lo conoce a Dios. O sea, no sabemos perdonar. Por eso dice, hermano, lo que me ha hecho mi esposa, lo que me ha hecho mi hermano, lo que me ha hecho mi amigo, ya que esto ya no se lo perdona. Y todavía tenemos la desfachatez de decir, ofender a la misericordia de Dios cuando decimos, ¿no? Este no tiene perdón de Dios. O sea, eso es una ofensa a la misericordia de Dios, porque Dios todo lo va a perdonar. Entonces, la sabiduría dice que no entrará en un alma mal dispuesta, ni habitará en un cuerpo esclavo del pecado. Hermano, todo esto es palabra de Dios. Por eso que nos pide en esta mañana, amen la justicia, ¿no? Perdonen al que te ofende y no te dejes arrastrar por el mal. No escandalizar, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos invita hoy día a no escandalizar a nadie. La palabra de Dios nos invita a perdonar. Esta palabra de Dios nos dice perdonar a quien se ha equivocado y a fortalecer en la fe a aquel que duda. Entonces todo esto es palabra de fe, de esperanza, de amor, de caridad. O sea, hay una luz al fondo del túnel y esa luz es Jesús. Cuando hay oscuridad y hay una pequeña luz, ahí está Jesús. Entonces, ¿cómo se puede agrandar esa luz? Pues tienes que cruzar todo ese túnel.
porque la luz está ahí. Y el túnel es la vida que nosotros pasamos. Cuando llegues ahí, ya no verás es un puntito como una luz, sino una luz inmensa. Ese es Jesús. Ese es el Señor. Y la vida es esto. Entonces, la palabra de Dios nos dice hoy día, no escándalos. La palabra no, que escandaliza es una raíz, es de la raíz griega, donde dice escándalo es donde tropezamos, donde tú tienes una caída, donde tú puedes pecar. En la Biblia, escandalizar significa inducir a otra persona al mal y hacerlo caer, avergonzarlo, humillarlo. Eso es escandalizar. Pero dice Jesús, ay de aquel que escandalice a uno de estos mis pequeños. Sencillo. Hermano, piensa un poco. ¿Cuántas páginas en internet, mensajes de redes sociales, la televisión turban la conciencia, el alma, con imágenes impactantes, ¿no? Rompen la inocencia, limpian de corazón. Gente que a veces lo sacan, ¿no? Y todos se gozan viendo programas de verdad que no edifican a nadie. Son programas de escándalo. Oye, hermano, en vez de hacer esos programas, ¿por qué no hacen un programa donde comiencen a doblar rodillas y orar por esas personas para que cambie el mundo? Mira, yo quiero darte una buena noticia para todos los que podemos ser escandalosos, chismosos, ladrones, embusteros, corruptos. Una buena noticia para todos, porque todos somos pecadores. Jesús no vino por los justos ni por los santos, vino por nosotros pecadores. Y cuando nosotros enjuiciamos a un pecador, dice Jesús, es que yo no les hago juicio, yo no he venido a juzgarlos, yo he venido para salvarlos. Entonces, si Jesús viene a salvarnos, que estamos en el pecado, ¿quién somos nosotros para condenar y hacer programas que todo el mundo está prendado de un programa? Dice la palabra de Dios, estúpido, así dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos? Por eso que San Pablo decía, Gálatas estúpidos, Gálatas tontos, ¿cómo han podido ser engañados por el mundo y Satanás? Nos dice San Pablo. Y eso es lo que a veces está en nuestra vida. Entonces, por eso Dios nos pide en esta mañana, piensa cuántas cosas hay a tu alrededor. Piensa lo que están viendo tus ojos, piensa lo que están escuchando tus oídos, piensa a dónde caminan tus pasos, piensa si estás en el camino de Dios, piensa si tu corazón se arraiga a lo que dice Jesús, al bien o al mal, a la bendición o a la maldición, a la vida o a la muerte. ¿Quién sabe si nosotros de repente estamos muertos y estamos escandalizando, ¿no? Tomamos a un pequeño y lo escandalizamos con nuestra vida, ¿no? A veces, porque no nos gustó algo, hacemos un escándalo. Y dice el Señor, ay de aquellos que hacen caer a estos de unos mis pequeños, siervos míos. Mira, yo te digo algo, por decirte, te pongo un ejemplo. Cuando Miriam comenzó solamente a murmurar de Moisés, nuestro Padre Celestial se indigna. Y cuando ha visto cuando se van a pelear, dice, y lo sacó al fresco. Dios lo sacó al fresco. ¿Por qué? De ahí viene esa palabra, al fresco. ¿Por qué? Porque Dios lo sacó al desierto, ahí donde está todo fresco, donde hay aire. Y le dice, ¿quién se ha atrevido a murmurar de mi siervo Moisés? ¿Quién se ha atrevido a murmurar de mi pequeño, de mi elegido, de mi hijo? Y a la persona que vio murmurado se le viene una lepra, dice una sarna, desde la cabeza hasta los pies. Y Moisés suplicó a Dios para que le sanara. Entonces, esta es la imagen perfecta de lo que está hablando Jesús. Esta es la imagen perfecta de la que está hablando el Señor. Cuando dice, si tu hermano te ofende, repréndelo y exhórtalo en el nombre de Dios. Dice, pero si se arrepiente de lo que te ha ofendido, perdónalo. Y es más, dice el Señor, pero si te ofende 7 veces al día, o sea, a cada momento, y cada vez que te ofende te pide perdón, dice, y regresa a ti arrepentido y te dice, perdóname, lo siento, dice el Señor, perdónalo. Ay, qué difícil. Entonces, ahí está el problema. Es por eso que cuando seguimos a Cristo, cuando seguimos a Dios, muchos la abandonan el camino de Dios. ¿Por qué?
Porque verdaderamente, en este camino de Dios, Dios te pide esto, que aprendas a perdonar. Hermano, ¿y por qué te separaste? Ya, hermano, ya no se puede. Ya que me insultaba cada vez. ¿Cuánto oraste por esa persona? ¿Oré? Nunca. Ahí está el problema. Que solamente queremos hacer las cosas humanamente. Tenemos que aprender a suplicarle a Dios. Y este Dios que es maravilloso, que es único, poderoso. Escúchame, Dios no es mágico. Dios no es como esa, ¿viste? A mí como me encantaba de niño ver esa brujita que salía con su varita mágica, ¿no? Y decía, ípiti, va. Le ponía en una, conviértete en león. Y en un león se convertía. Pero nosotros queremos que el león que esté en nuestra casa se convierta en un gatito, ¿no? Dócil. Dios no es mágico. Dios es poder. 38 años de la oración de Santa Mónica, conversión de Agustín a San Agustín, y de un esposo, un marido totalmente alejado de Dios, convertido a Dios. Imagínate a la persona, aún a lo que nosotros decimos, esos corruptos deben estar en la cárcel. Imagínate tú un día que lo veas en el templo con sus manos alzadas, alabándolo y bendiciéndolo a Dios. Entonces, ¿qué podemos decir? Este es un hipócrita. No podemos decir eso. Porque quién sabe que su corazón ya ha sido tocado por Dios y él se ha arrepentido, le ha pedido perdón a Dios, le ha llorado tanto porque el Espíritu Santo tocó su corazón y hace un cambio verdadero en su vida, como lo vimos en San Pablo, como lo vimos en Isaías, como lo vimos en Pedro, como lo vimos en tantos de nosotros que caminamos en el camino de Dios. Mira, yo te cuento, ingresamos como 300 cuando todavía era un estudiante universitario. Como me acuerdo de mi hermano Fico, y siempre me conmueve, porque a mí me llevó a rastras, casi me hace temblar, porque a mí me llevó a rastras a un retiro. Yo era una persona, yo siempre decía, yo no le hago daño a nadie, ¿no? Pero yo era una persona que rechazaba las cosas de Dios, me molestaba que me hablaran de Dios, y Fico insistente, y justo en un campeonato de fulbito nos invita. Yo no quería ir, pero él me dijo, Hugo, ya tienes que ir. Me llevó mi hoja de solicitud, que yo no solicitaba nada de ese retiro, solicitó el retiro. Me dijo, ya, firma, ya te llené tus datos, firma. Yo le digo, no tengo plata. ¿Sabes lo que le dije? ¿Cuánto cuesta eso? Soberbio. Dijo, 30 soles. No tengo plata. ¿Cuánto tienes? 5 soles, porque no quería ir. Le di los 5, dame los 5. Me dijo, yo te pago el resto, y me pagó el resto del retiro. Cuando entré y salí, nos abrazamos, lloramos. Gracias, le digo, Fico. Es que el Señor toca tu corazón. El Señor toca tu corazón. Pero ¿cuánto tú le sigues a Dios y cuánto tú le abandonas? Es que yo le abandono porque no me gusta esto, ¿verdad? Y comenzamos a justificarnos, no que el cura, no que este y que el otro. No. El cura no es Dios. El cura también es un hombre como tú y yo, frágil y pecador, pero que nosotros tenemos que orar. Los presidentes son frágiles y pecadores. San Pablo, frágil y pecador. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero al final terminó San Pablo diciendo, porque no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Es que la palabra de Dios es maravillosa. La palabra de Dios es algo que edifica, transforma, llena, ¿no? Yo de verdad, hermanos, yo les digo algo. Y yo les decía recién en una comunidad, en una predicación que me invitaron a un grupo de oración. Yo les decía, hermanos, para mí es imposible, es casi imposible poder vivir sin Cristo, ¿no? A pesar de todos mis errores, de todas mis caídas, ¿no? Ayer yo les decía a mis hermanos, ¿no? Yo ya no quería orar, ya no quería servirle, ya no quería predicar. Y cuando me puse a orar, salió de mi corazón una oración que parecía una predicación. Es que es el Espíritu, o sea, que no somos nosotros, porque nosotros somos muy frágiles, muy débiles. Jeremías, el profeta Jeremías le decía algo similar a Dios. Solamente me mandas a este pueblo a lanzar sentencias. Así decía. Buenos días, hermano Carlos. Solamente me mandas a este pueblo a hablar sentencias. Ya estoy cansado. Y a Jeremías lo castigaban, lo metían al pozo frío, en la oscuridad. Pobrecito mi Jeremías.
¿no? Así dijo Jeremías, ya no te predicaré más tu nombre, le dijo a Dios. Pero en tanto que yo quiero callar y no predicar tu nombre, hay un fuego que calcina mis entrañas y es imposible dejar de predicar tu nombre. Y volvía nuevamente a Jerusalén a predicar. Es que ese es el camino de Dios. Ese es el fuego que pone el Espíritu Santo en tu corazón. Deja que el fuego de Dios queme tu corazón. La fe nos invita, ¿no? Desde la imagen, esta imagen de la palabra de Dios, ¿no? Desde granito de mostaza, a fortalecernos, a llenarnos. Mira, quiero terminar con una palabra que dice Santiago. Dice, cuando tú dices, ¿crees en Dios? Sí creo, dice Santiago. Cuando le decían, yo creo en Dios, yo creo en eso. Dice, hasta los demonios creen y tiemblan al nombre de Dios. Mira, al nombre de Jesús los demonios tiemblan. Porque los demonios venían y decían, ¿qué quieres con nosotros, hijo de Dios? Temblaban. Dice, pero nosotros no somos demonios. Nosotros no solamente creemos en Dios, sino que le creemos a Dios, que confiamos en Dios. Eso se llama fe. La verdadera fe está no solamente en creer en Dios, sino confiar en Dios. Hay muchas canciones que dicen, creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios. Sí, eso es lo mejor. Pero mejor que creer es creerle. Y creerle es confiar abandonadamente a los brazos de Dios. Este es el mensaje de esta mañana. Nosotros podemos seguir, pero el tiempo nos apremia, ¿no? Acércate al sacramento del amor, de la misericordia, del perdón, de la vida eterna. El sacramento de la confesión es el sacramento de sanación, de liberación. Y el sacramento de Eucaristía es sacramento de vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Dios los bendiga. Su hermano Hugo Millones, le da gracias a Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios en esta hora por todos nosotros. Primero pidamos por nosotros para ser buenos guías, porque dice el Señor, como un ciego guiará a otro ciego, los dos no se irán al mismo hoyo. Mira, yo te pido en este momento, si estás manejando tu carro, no vayas a cerrar los ojos. Pero si estás en tu cuarto, estás en tu oficina, estás en un lugar apacible, cierra tus ojos. Regálale este minuto a Dios. Y que sea tu corazón el que le hable al Señor. Señor Jesús, yo creo que tú estás aquí, Señor. Porque mi hermano que está escuchando y yo que estoy predicando y orando, somos dos, Jesús. Y tú dijiste, donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás allí en medio de nosotros. Yo te pido, Señor Jesús, que toques mi corazón. Y como el profeta Ezequiel decía, arranca este corazón de piedra y dame un corazón de carne y llénalo de tu amor, Señor. Enséñame a perdonar como tú me perdonas y enséñame a amar como tú me amas, Dios. Toma, Padre Celestial, en el nombre santo de Jesús, toda mi vida, toma toda mi familia, toma mi trabajo, tómalo todo, Señor. Toma cada área de mi vida. Toma mis sentimientos, mis pensamientos, toma mis sentidos, toma mi temperamento, toma mi carácter, Señor. Toma mi andar, mi caminar, mi sentir. Fluye, Espíritu Santo de Dios, en mi corazón. Cura mis heridas, sana toda enfermedad, Señor. Sana toda enfermedad física, mental, psicológica, espiritual. Sana toda enfermedad económica, social, académica, judicial, tributaria, cultural. Sana todo en mi vida, sana todas las áreas, Dios. Yo te pido, Padre Celestial, que envíes tu Espíritu Santo a cada hermano que está atento y abierto, y bendícelo, Dios. Llénalo, Señor, de tus promesas de amor, Señor. De esas promesas, Señor, que tú nos hablas en tu palabra, Dios.
que todo aquel que pide en oración y crea lo que ha pedido, ya lo ha recibido, Señor. Que podamos recibir, Señor, de lo que para el hombre es imposible, pero no para ti. Y acuérdate, Señor, de tu misericordia y de nuestras súplicas. Padre Celestial, todo esto te lo pedimos en el nombre santo y poderoso de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Oramos, Señor, por este programa Viviendo en Fe de esta radio. Oramos también por esta casa que nos acoge, por los dueños de esta casa, por todos los que llegan, Señor, a estos programas, Señor, sean católicos o no. Yo te pido, Señor, que los bendigas a todos, convierta sus corazones. Entra, Señor, a todos los lugares, Señor, de mis hermanos que escuchan en España y en Colombia, en todos los lugares del mundo y en el mismo Perú y en todos los lugares, mi Señor, por estas redes. Bendícelos, Dios, cúralos, sánalos, sálvanos, Cristo. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Y que todo esto sea para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga. Y no se olviden de compartir este programa. No se olviden de abrir mi canal en el YouTube, Hugo Millones Montenegro. Entren al YouTube, Hugo Millones Montenegro. No es un comercial, sino es propagar el reino de Dios. Ahí hay muchos mensajes del Señor que nos van a ayudar mucho para nuestra vida. Dios los bendiga. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gracias.